Jorge, de 50 años, trabaja en un estudio de diseño gráfico, últimamente se encuentra bajo intensa presión laboral. Es fumador de jerarquía y habitualmente ingiere comidas rápidas. En los últimos meses, al salir de su trabajo, nota dolor en miembros inferiores al caminar y debe detenerse para recuperarse y poder continuar. Está preocupado porque su madre y su abuela, de origen libanés, murieron jóvenes de enfermedad coronaria. Por consejo de su pareja Juan, decide consultar a un médico. Bueno. ¿Con qué arrancaríamos esto? Usted reciben a Juan, no a Juan, a Mario, a Pedro. Che, ¿qué? Voy a admitir más. Vieron que es complicado, digamos, esto es un... ¿Qué? Sí, nada, pasa que... Bueno, viene a la consulta una persona, o sea, acá no estamos hablando de, primero obviamente que es de nivel singular, no es un ojo de trauma, es la típica persona que viene a una consulta que, si bien tiene síntomas, ¿no? En el caso de claudicación intermitente, o tiene dolor al caminar y todo, es una persona que en realidad, o en general, está preocupada, es al revés, está preocupada por cómo vive, digamos, ¿no? Por las cosas que le están pasando y por cuestiones que son de su familia, ¿no? No sé si él tendrá, digamos, si tendrá toda la información y todo, pero bueno, de última decide consultar. O sea que no tiene nada que ver con, vuelvo a repetir, con una patología, ni siquiera en esta tendríamos que usar la historia clínica que ustedes están acostumbrados a usar adentro del hospital, ¿no? Porque adentro del hospital, acá, ¿qué pondría la enfermedad? Lo mismo que siempre, motivo de consulta. Bueno, el motivo de consulta sería control de salud, ¿no? Enfermedad actual, como habíamos dicho, digamos, dentro de la enfermedad actual no hay nada que englobe a una persona que quiera hacer una consulta. ¿Qué podrías poner de lo que leímos ahí? En los últimos meses hacer su trabajo, digamos, que tenga dolor. Bueno, pero no está encasillado, no está para ser pensada así la UP. La UP es la típica para aplicar todo lo que nosotros pudimos desarrollar durante todo el cursado de injuria, ¿no? Es una persona que tiene determinadas características, que vive en determinado mundo, en determinado sistema, que dentro de las 4 cuestiones que veíamos como principales en relación a los datos personales por los cuales consultamos a una persona, que tiene en relación a la edad que tiene, en relación a lo que trabaja, en relación a general modo y condiciones de vida, están descritas en la propia unidad problema, ¿no? Entonces, lo que le preguntan normalmente cuando usted dice, bueno, ¿qué haría con este paciente? ¿Qué haría con este paciente? Entonces ustedes, a mí me parece que en realidad lo que tienen que tomar es diciendo, bueno, yo le haría una historia clínica y en esa historia clínica resaltaría todo lo que dice la propia, el propio contenido de la OP, ¿no? El propio desarrollo de la OP. Arrancando, ¿cuántos años tiene dijimos, nosotros nos preocupamos en los datos personales, decíamos la edad, decíamos el trabajo actual y el trabajo anterior, lugar de vivienda actual y el lugar de vivienda anterior, y el sexo, digo, como para pensar en las primeras 4. Después nosotros decíamos, tenemos el motivo de consulta, tenemos la enfermedad actual y después tenemos los antecedentes, ¿no? Entonces pensar, en este caso, agrega los antecedentes familiares para ver toda la parte genética que ahora las vamos a ver, y yo le agregaría como el otro paso los hábitos, ¿no? Los hábitos que son directamente relacionados a lo que tiene Juan. Entonces, vamos a ver de los 4 primeros que decíamos en la historia clínica. Tiene 50 años. ¿Qué pasaría en relación a la edad? Cuando datos personales. ¿Qué nos preocuparía en relación a prevalencia? Tomando en cuenta lo que ya hemos trabajado hasta ahora, ¿no? 50 años. ¿Por qué sería importante 50 años? ¿Qué es lo que empiezan, digamos, o qué es una edad en la cual ya están instaladas o empiezan a instalarse qué tipo de enfermedades? Factor de riesgo.
¿Estamos? Enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, dislipemia, cánceres. ¿Está? Ya que hay un tema que después, en cualquier persona que tenga 50 años, nosotros vamos a tener que hablar con esa persona de estas cosas que pueden empezar a pasar, vamos a tener que pesquisar, vamos a tener que hacer tamizaje, screening de determinadas enfermedades que pueden empezar a aparecer a determinadas edades, y vamos a tomar determinadas prácticas preventivas en relación a eso, ¿no? En la mujer de determinada edad, buscar el cáncer de mama, en el hombre, en la mujer, buscar el cáncer de colon, ya que hay control de la presión arterial, buscar la diabetes, o sea que vamos a hacer determinadas prácticas preventivas de acuerdo a esa edad que tiene. O sea que 50 años tendría factores de riesgo para tener enfermedades crónicas no transmisibles. Otra cuestión, segundo, sexo. ¿Por qué nos interesaba el sexo? Justamente por algunas cosas que vimos. Hay distinta prevalencia o incidencia de acuerdo al sexo. En este caso, 50 años es el punto de corte o uno de los años que uno toma para buscar cáncer de colon. Entonces, en este paciente, por ejemplo, indicaríamos los dos métodos de tamizaje que uno usa para el cáncer de colon, ¿no? La sangre oculta en materia fecal y la colonofibroscopía. ¿Está? Para eso nos sirve pensar los datos personales. En este está bien expresado. Vimos la edad, vimos el sexo. ¿Está? Vemos en el trabajo, digamos, ¿qué podemos sacar del trabajo de esta persona que dice Juan? Dice, bajo intensa presión laboral. Bueno, nada, podríamos averiguar de Juan si tiene un trabajo estable, no tiene un trabajo estable. Todo lo que nosotros decíamos en relación a cuánto gana, cuánto es el salario, para conocer las formas en las que vive Juan. Ahora, el problema que da la idea que es fumador de jerarquía, tiene comida rápida, tiene determinada percepción de la realidad del riesgo, por eso consulta al médico, por tanto eso puede hablar de determinado nivel de conocimiento, determinada alerta o alarma que tenga una persona por la cual consulta, ¿no? Eso ya en sí mismo hay determinadas cosas que te puede decir que dentro, no sé si de las clases sociales, pero en relación a nosotros a pensar en las distintas personas que pueden consultar a un servicio de salud, Juan tendría determinadas herramientas con las cuales vos a la hora de prevenir vas a poder tener determinadas charlas con Juan que no vas a poder tener con Jorge, que no vas a poder tener con otras personas. ¿Está claro? Y no hice la vivienda. El otro que no hice es la vivienda. Nada, también tendremos que pesquisar en relación a la vivienda. ¿Está? Entonces, de vuelta, arrancamos. Un nivel singular, herramienta de historia clínica, una herramienta, ustedes pueden hacer la introducción de que como es una, digamos, la consulta de Juan, o como en definitiva el problema se trata de enfermedades crónicas no transmisibles, y empezar a pensar en enfermedades crónicas no transmisibles, te van a plantear que el problema que lo lleva a Juan, o todo lo que le está pasando a Juan, es lo que le pasa cotidianamente a un montón de personas y que epidemiológicamente llevan a ser una de las primeras causas de mortalidad en el mundo. Por lo tanto, la tarea desde la prevención, desde el ciclo de prevención, es muy importante lo que nosotros vamos a tener que hacer con Juan. Así presentada la UP podría estar, digamos, podría ser una parte. Después dijimos, bueno, motivo de consulta sería control de salud, dijimos enfermedad actual, y después arrancamos antecedentes, digamos, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué antecedentes? Bueno, ¿qué diría? ¿Cómo armaría una historia clínica? Juan, paciente de 50 años de edad, sin antecedentes patológicos de jerarquía, que consulta al centro de salud para realizarse un control. En la consulta refiere que tiene una madre, digamos, prácticamente es la misma, digamos, cuando yo hago, es lo mismo que podría decir, digamos, podría hacer la descripción directamente, sacarlo y agregarle algunos conectores y tendría lo que yo escribiría como motivo de consulta, porque viene Juan, digamos, o enfermedad actual, diciendo, directamente voy a poner un conector. Hábitos, ¿qué hábitos tiene Juan de lo que uno puede encontrar acá? Tabaquista,
sedentario y quiere comida rápida, ¿no? 3 problemas concretos del mundo actual o del capitalismo o del modo en el cual vivimos, digamos, ¿no? En el cual estamos viviendo. Y la parte de hábito, la que habría que agregarle es que está planteado que tiene una madre a familiares de origen libanés para agregar la parte genética. Está planteado acá que después vamos a ver que es desde lo genético. En definitiva es datos personales, los hábitos como factores injuriantes y lo que tiene usted es pensar en factores de riesgo modificables y no modificables. Tomando la salvedad que hicimos cuando la semana pasada, cuando el miércoles hablamos de accidente de tránsito, en ser cuidadoso cuando hablamos de factores modificables y no modificables. Porque aparecería que los modificables son modificables para todos. Entonces, aparecería que Juan tiene la posibilidad, así nomás, porque Juan venga, y vos le vas a decir, Juan, come distinto, Juan, no fumes, Juan, salí a hacer ejercicio, y como es un factor modificable, Juan podría modificarlos. Que sean modificables quiere decir que puede haber determinadas conductas que uno puede tomar para ser modificables. Ahora, no quiere decir que sean modificables por propia voluntad de una persona. Cuando hablamos de modificables y no modificables, hablamos de algunos que están determinados de tal manera genéticamente, vos no podés cambiar un gen. Bueno, ahora sí hay terapia génica, se modifican los genes. Algunas, no sé los genes, sí, pero hay cuestiones de terapia génica. En algunas enfermedades, en algunos síndromes, digamos, $2 millones sale a hacer una inyección intratecal para algún síndrome. Pero bueno, se refiere a eso, digamos, a cuestiones genéticas. Vuelvo a repetir, cuando son modificables, no implica que eso nos sirva a trasladar que a todas las personas, digamos, solamente diciéndole o por propia voluntad pueden dejar de hacerlo. Si vos a una persona en un barrio le decís que coma carne magra y que coma lomo, lo más probable es que no lo pueda hacer. Si Juan tiene un trabajo que tiene una atención constante, digamos, que está todo el día, digamos, y depende de ese trabajo, y hay algo que también va a ser difícil que Juan lo modifique. ¿Se acuerdan? ¿No? Que el nivel particular determina el nivel singular y el nivel general determina al nivel particular. Que los niveles inferiores, si muchas personas como Jorge, que están trabajando en determinadas malas condiciones, se unen y dicen, no podemos seguir trabajando así, necesitamos trabajar menos horas y que contraten más redactores, más médicos, más cosas, pueden condicionar al nivel particular, que es el que les determinó su forma de trabajar. ¿Se entiende? Ahora, ¿se entiende qué es determinación y condicionante? Bueno, eso sería, varias personas hacen algo que condicione la determinación que sobre ellos pesa. ¿Está? Sería la mejor forma, ¿no? Si vos... Bueno, ahora después vamos a ver algunos... Entonces decíamos, bueno, hábitos modificables y no modificables. Dentro de los que están planteados acá modificables, decíamos tan claramente, lo del tabaco está claramente, digamos, porque ustedes lo que tienen que pensar es qué le van a decir a Jorge, digamos, el problema es la idea es qué le van a decir a Jorge, o cuáles son las cosas que van a indagar sobre Jorge, y le van a decir que no solo que le van a decir están mal, sino van a tener que saber explicarles por qué están mal y qué es lo que tendría que hacer Jorge para cambiar eso, ¿tá? O para cambiar, cuáles son las conductas que tendría que tomar Jorge. Entonces, ¿cuáles tiene acá? Tiene el tabaco, tiene las comidas rápidas, digamos, si arrancamos por comidas rápidas, en realidad vamos a arrancar, ¿no? Por, digamos, ustedes le van a explicar qué es lo que provoca una grasa, digamos, por qué, ¿no? El aumento en las comidas ricas en lípidos o en determinados ácidos grasos genera problemas, cuáles son las enfermedades que va a terminar provocando eso, y le van a tener que explicar cuál es el tipo de dieta que tienen que hacer, ¿no? O sea, ahí vamos a retomar el contenido de nutrición y le vamos a decir, bueno,
ante este problema, yo, haciendo una práctica preventiva, le diría que no coma esto y le diría cuál es el mejor alimento que puede comer. Después lo pensarán desde el punto de vista clínico, cuando estén frente a un paciente, van a tener la realidad de un paciente y la van a tener que adaptar, digamos, no a todos los pacientes le van a decir, bueno, vos tenés que comer pescado de mar, de tal cosa, bueno, ahí, digamos, van a tener que trabajar en una comunidad y van a trabajar en una comunidad primero, en un nivel particular y después con la singularidad, porque adentro mismo de ese nivel particular, de un territorio, un centro de salud que ustedes estén trabajando, va a haber distintas personas. Entonces vos vas a saber que generalmente en la ciudad de Rosario no se come mandioca, no hay mandioca, ¿está? Pero bueno, pero puede haber alguien, digamos, después va a haber habitantes en Rosario que a lo mejor algunos puedan tener acceso a la mandioca. Y así viceversa, en una comunidad todos van a comer en general, vos vas a ver que lo que se come o lo que se hace es esto, y después va a haber individuos singulares con los cuales vos vas a trabajar cuestiones singulares, sabiendo eso particular y vas a trabajar cuestiones singulares. Pero bueno, amén de eso, le van a explicar una dieta como a cualquier persona le explicaría una dieta. Van a explicar lo del sedentarismo y van a explicar lo del tabaco. ¿Estamos? Van a explicar lo del tabaco. ¿Estamos? ¿Qué tipo, digamos, dieta, dijimos, qué tipo ejercicio, qué tipo de ejercicio le van a dar? ¿Qué tipo, cuando termine, digamos, empezamos al revés, pero cuando, digamos, como estamos hablando, guiando directamente de los hábitos, le van a explicar qué tipo de ejercicio van a hacer, si le vas a decir que salga a caminar, cuánto le vas a decir que salga a caminar, si le vas a decir que salga a correr, si le vas a decir que haga pesas, o que no haga pesas, si haga un ejercicio aeróbico o un ejercicio anaeróbico, le van a tener que explicar eso. El objetivo es que sepan saliendo, sepan saber eso. Obviamente el tabaco le van a explicar la sensación del hábito tabáquico, ¿no? Por todo lo que provoca el tabaco. Pero bueno, eso sería en relación a sus cuestiones, digamos, en relación a los hábitos modificables y no modificables. En relación a los no modificables, ¿qué es lo que tienen que saber de genética en esta UP? En realidad no tienen que saber si el problema es específicamente cuáles son, digamos, anemia del Mediterráneo, qué pasa si son de origen libanés, no importa de dónde vengan. Tienen que saber algo de genética, digamos, qué implica eso de genética. Leyes de Mendel, dominancia y recesividad, heterogeneidad y, sobre todo, la edad de aparición. Que vos tengas determinadas cosas o determinada preponderancia genética en cuáles son las edades o qué tiene que pasar en tu cuerpo para que eso se exprese. ¿No? Mendel, dijimos dominancia, recesividad, heterogeneidad y edad de aparición, como cosas generales. ¿Qué es lo que si nosotros estamos averiguando genéticamente, volvemos a repetir lo que ya dijimos en otro UP? ¿Qué le vamos a preguntar en relación a antecedentes familiares? ¿Cuáles eran las cosas que nosotros le preguntábamos en relación a antecedentes familiares? ¿Qué cosas le preguntábamos a un paciente en relación a si tuvo en su familia? ¿Cuáles son las enfermedades que buscábamos? Hipertensión, diabetes y asma, las tres principales. Asma no. Cáncer. Cáncer, hipertensión, diabetes. Diabetes. Hipertensión. Cánceres. ¿Qué cánceres? Cáncer de colon y cáncer de mama, como cuestiones generales. Y como preguntamos diabetes e hipertensión, la UP lo que se trata de buscar en realidad es el riesgo cardiovascular que una persona tiene. Por lo tanto, la otra pregunta que le hacemos es si esa persona, si tiene un familiar, la madre o el padre, un hermano, se murió joven, o a qué edad falleció, si están vivos, si fallecieron de algún problema cardiovascular y a qué edad, sobre todo a qué edad fallecieron. ¿Está? No es lo mismo que alguien te diga que tiene un antecedente de hipertensión que alguien que te diga que un familiar murió a los 50 años de un infarto o a los 45 años de un infarto. ¿Está? ¿Por qué planteaste asma del otro lado?
Porque en las clases de semiología que tuve, mi profesor me había dicho que eran las tres principales que se preguntan No, siempre. no, asma no se, digamos, no se pregunta, digamos, obvio que hay algunas cuestiones de hipersensibilidad en algunos pacientes asmáticos, pero también está mucho más relacionado con otras cuestiones más medioambientales y con otras cosas, y no es una cuestión de jerarquía. Por ahí también en algunos libros hablan algo de cáncer gástrico, inclusive hablan de cáncer de pulmón, en alguna biografía no, digamos, cáncer de colon, cáncer de mama, ¿tá? Cáncer de colon, cáncer de mama, hipertensión arterial, diabetes y mortalidad joven por enfermedad cardiovascular. No, una cosa son los antecedentes familiares, estamos viendo. Sí, no, si vos un antecedente personal, sí, no, en realidad, sí, bueno, vos sos asmático, digamos, en realidad eso le preguntaba a todos los pacientes cuando vienen si tienen alguna enfermedad, digamos, pero no como una pregunta importante de antecedente familiar. ¿Estamos entonces en relación a los antecedentes que le preguntamos? Profe, Sí. ¿y hipo e hipertiroidismo no tenemos que preguntar también o no es tan relevante? No, digamos, el hipotiroidismo en realidad sería el hipotiroidismo hoy se rastrea en pacientes que tienen, digamos, diabetes. Porque como hay, digamos, cuando veamos bien diabetes, hay alguna cuestión que hay algo en relación a autoinmunidad y como el hipotiroidismo tiene como principal causa factor, se rastrea en eso, pero no, digamos, no se rastrea como antecedente de jerarquía para decir, porque yo te diría al revés. ¿Cuál es el objetivo de hacer un rastreo digamos, de preguntar antecedentes hereditarios? Es que yo pueda hacer alguna práctica que sea distinta en esa persona o pensar algo distinto en esa persona respecto a las conductas terapéuticas que voy a tomar. Si yo sé que una paciente tuvo antecedentes de cáncer de colon, de acuerdo a la edad que tuvo, yo voy a modificar el tiempo en el cual empiezo a hacerle un screening de cáncer de colon, ¿no? Si yo nosotros decíamos, bueno, si tengo cáncer de mama, lo hago ¿cuántos años antes? Al familiar directo de una persona que tiene cáncer de mama. 5 años. 5 años antes. Tengo cáncer de colon, 10 años, ¿está? Entonces, para eso me sirve. Si yo tengo un paciente diabético con un antecedente, un familiar diabético de primer grado, yo en un paciente común que no tenga síntomas, que no tenga índice de masa corporal mayor de 27, que no tenga un hijo mayor de 4,2 kilos, que bueno, no esté sintomático y todo, yo la glicemia la termino viendo después de los 35 años. En cambio, si yo tengo un familiar de primer grado con diabetes, yo lo empiezo a hacer antes al rastreo de glicemia. ¿Está? Entonces, el antecedente hereditario no es, si vos preguntás a un nene que recién nace, un nene de 4 años, de 3 años, y viene con un broncoespasmo y tiene varios hermanitos, vos muchas veces le preguntás a la mamá y te dice que tiene otro hermanito más grande que él que también ha sufrido broncoespasmo. Por lo tanto, el asma no es que no pueda haber mayor incidencia de asma en un familiar, pero vos con respecto al asma no vas a tomar ninguna conducta distinta con el nenito que es asmático ahora, si vos valorando el antecedente familiar que tiene. No sé si se entendió eso. ¿Se entiende? Valorar el antecedente personal me sirve para tomar conducta. Pero no me sirve para pensar en nada, ¿no? Distinto. Y uno tomaba conducta, nosotros decíamos,
¿sí? La incidencia de cáncer gástrico es bajísima, muy baja la incidencia de cáncer gástrico. Hay uno en Rosario por año, supongan en serio, no es así, pero un cáncer gástrico por año. Y sería un antecedente que genéticamente tiene una mayor probabilidad. Me metí en un quilombo, va a ser muy largo explicar, pero las enfermedades que nosotros buscamos, quédense con este concepto, porque si no iba a terminar en todo screening poblacional y todo es un quilombo, no terminamos, vamos a estar 20 minutos y me van a echar del aula. Quédense con esto, el antecedente es importante si tiene conducta que vos vas a hacer con esa persona que te dice que tiene un antecedente importante. O sea, si vos vienes una paciente y dice, tengo diabetes, le vas a hacer un análisis de glicemia. Si no te dice que tiene diabetes, vos vas a esperar hasta los 35 años para hacer un análisis de glicemia. Ustedes saben que el análisis de glicemia está mal que se lo hagan a cualquiera de ustedes, ya lo charlamos esto, bueno, lo charlamos en una charla que yo di y después también lo hablamos cuando hicimos acá. En la glicemia, ustedes seguramente le han pedido una glicemia cuando han ido a dar, y ninguno tiene 35. Y las guías, todas las guías dicen que la glicemia se pide después de los 35 años en hombres, mayor de 40 en las mujeres. ¿Está? Porque la posibilidad de encontrar a una paciente con hiperglicemia que no tenga, o un paciente con hiperglicemia, que no tenga un familiar de primer grado, índice de masa corporal mayor de 27, hijo mayor de 4 kilos 200, es muy, muy bajo. Tengo que hacerle a muchísima cantidad de glicemia normales a muchísima gente para encontrar a una persona que tenga una hiperglicemia. Entonces no entraría en los criterios de Cary-Frampson, que no quiero ingresar en los criterios de Cary-Frampson, pero no sería necesario. Entonces, en un paciente que tiene un antecedente, un familiar de primer grado, no espero a los 35 años, porque es uno de los criterios para hacerle glicemia antes. ¿Está? Entonces, siempre la enfermedad hereditaria o genética es lo que, digamos, me va a permitir también tomar conducta. No es que no haya nada que esté relacionado, pero yo pregunto lo que me va a servir en ese momento que estoy tratando a un paciente. ¿Se entendió del otro lado, gente? Sí, profe. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Hábitos. ¿Qué vamos a preguntar en un paciente de 50 años? ¿Cuáles son los hábitos que vamos a preguntarle? Los que preguntamos siempre, ¿cuáles son? Tabaco. Acá están algunos como come, está alimentación, ¿cuál es lo que Diuresis, catarsis, sueño. Diuresis, catarsis y sueño. Y consumo de alguna otra cosa, ¿será? Medicamentos, alcohol, drogas. Bueno, ahora que ya casi están al finalizar de la materia, ¿qué nos interesaría en este paciente preguntar de diuresis? Partamos de la base, tenemos sexo, tenemos edad, tenemos trabajo, tenemos todos los hábitos anteriores que conocíamos. ¿Qué me interesaría preguntarle de la diuresis a este paciente? Si hay algún problema con el inicio de la diuresis o si siente molestia al orinar. Si tiene nicturia. ¿Para qué le preguntarías? ¿Cómo? Escucho medio trabado. Si siente molestias al orinar, ¿para qué se lo preguntarías? Bueno, podríamos hacer, por ejemplo, porque en los 50 años 40, 50 años cuando se suelen hacer los exámenes para el cáncer de próstata y bueno, el agrandamiento prostático puede dar un mayor retraso en el vaciamiento de la orina. Claro, ¿qué se hacía? No se hacen más los análisis, se hacen solamente el screening de cáncer de próstata, se hace solamente en pacientes con síntomas. Entonces está bien, vos podrías preguntarle cómo es la micción en relación a el comienzo de la micción, ¿no? Si se moja el zapato, digamos, todo lo que nosotros sabemos de pensar en un aumento del tamaño de la próstata. ¿Qué otra cosa te interesaría preguntarle de la diuresis? La frecuencia. Gracias, Alfonso.
¿Qué? Nicturia. ¿Por qué le preguntaríamos nicturia? Porque puede tener reabsorción de edemas durante la noche, puede también Claro, tener porque disnea nosotros sabemos paroxística. que tiene 50 años, decimos que hay prevalencia de estas enfermedades, que además es obeso, que además come mal, que además fuma, podría pensar que todo lo que él, digamos, que lo que podría tener sería una hipertensión. Y si nosotros decíamos que la hipertensión después causa insuficiencia cardíaca, pedíamos averiguar si tiene nicturia. ¿Qué otra enfermedad podríamos pensar que un paciente, de acuerdo a las características de esta, tiene? Diabetes. Diabetes, por lo tanto, ¿qué le preguntaríamos? Si aumentó el Si volumen. tiene qué cosa. Poliuria. Poliuria. ¿Estamos? Entonces, los hábitos, cuando preguntamos, no, si a un nene de 18 años, preguntarle cómo orinás, a una persona de 18 años, preguntarle cómo orinás, no digo que esté mal, pero jerárquicamente en lo que yo le tengo que preguntar va a ser distinto que lo que le tengo que preguntar a una persona de 50 años. Si tiene 18 años, voy a poner acento en cuestiones de prevalencia, de moro y mortalidad de esa persona, de ese sexo, de esa clase social, de ese trabajo. ¿Se entiende para qué nosotros usamos las cuestiones? ¿Para qué usamos todo lo que vamos aprendiendo? Pensando en un individuo que tenemos ahí y en hacer una pesquisa. Si no, nosotros tendríamos que hacerla. Todo el mundo esto, estaríamos 5 horas con cada uno de los pacientes. 5 horas. Entonces nosotros tenemos un tiempo que es finito y en eso trabajamos las cosas con las cuales más comúnmente se puede enfermar o morir esa persona. ¿Está? Catarsis. ¿Qué le vamos a preguntar? O sea, que le podemos preguntar. Está bien, como tiene 50 años, bien razonado lo de la próstata. Pensar si no tiene nicturia y si no tiene poliuria como dos cosas. ¿Qué cuestiones le podríamos preguntar a un paciente en relación a la catarsis de 50 años? ¿Qué le preguntamos? Lo principal es, ¿qué estamos pensando? ¿Por qué le preguntamos la catarsis? ¿Qué estamos buscando? Cáncer de colon. Está claro que lo único que buscamos es cáncer de colon. Si un paciente viene con diarrea, te va a decir, vengo porque tengo diarrea, me duele la panza, y es una cuestión que te apareció hace una cantidad de días. Ahora, ¿qué le preguntamos? ¿Qué es lo que está buscando? Cáncer de colon. ¿Qué buscamos respecto al cáncer de colon? Alteración del hábito evacuatorio, como habíamos dicho, alteración entre diarrea y constipación, y buscamos sangre fresca, rutilante o melena. Si no vemos ninguna de eso, igual a este paciente le vamos a buscar la sangre oculta en materia fecal, porque puede ser que tenga un cáncer y que no tenga sangre, o que no vea, o que la sangre no sea perceptible. ¿Está? Listo, obviamente, cuánto fuma, de qué manera fuma, ¿verdad? ¿Cuánto hace que fuma todo? Y otras cuestiones que consuma, alcohol, ansiolítico, uso, digamos, tanto uso como abuso, con distintas jerarquías, tanto uso como uso. ¿Estamos? Profe, se habla de... Vino Jorge. ¿Sí? ¿Alguien habló de otro lado? Me dicen acá que alguien habló, yo no lo escuché. ¿Sí? Sí. ¿Listo? ¿Estamos ahí del otro lado? ¿Están más o menos atentos? Sí. Sí, sí. Sí. Llegó Jorge, le hicimos todas estas preguntas. Hicimos todas las cosas personales, hicimos todos los hábitos, le preguntamos los antecedentes, pensamos todo lo que queríamos hacer de consejo. ¿Qué hacemos con Jorge? Ya está, terminó. ¿Con qué arrancamos? Terminamos, hicimos toda la anamnesis. ¿Qué hacemos? Examen físico. ¿Qué le hacemos a Jorge? Lo primero que le hacemos. Signos vitales. Signos vitales. ¿Cuál te interesa de los signos vitales? ¿Cuál no te interesa? La temperatura, está claro. Pero vamos a buscar en relación a quién es Jorge. Vamos a controlar la presión arterial,
como se la controlaríamos a muchas personas, ¿no? A los adultos, a partir de los adultos jóvenes. ¿Qué otra cosa nos olvidamos de Jorge? Muy importante, de los hábitos de Jorge. Totalmente, doctora. Nos olvidamos de preguntarle hábitos sexuales de Jorge. ¿Está? Que es lo único, lo que ya me dijeron, la doctora ya me lo dijo ahí, a alguien que no haya participado. ¿Cuál es el único cuestión que le voy a preguntar? Sería al revés. No, al revés. ¿Qué le preguntaríamos en relación a Jorge en relación a hábitos sexuales? A sus relaciones sexuales. Igual no me va a parar. Si utiliza. Alguien que no haya escuchado, ¿qué le preguntaríamos? A alguien que no haya participado en las clases, ¿qué le preguntaríamos? Si utiliza método barrera. Si utiliza método de barrera. ¿Y qué más? ¿Por qué, doctora, si tiene pareja estable? Pero ponele que no tiene pareja. ¿Por qué le preguntaría si tiene pareja estable? Por enfermedad transmisible. ¿Le parece a ustedes que las parejas estables garantizan no tener riesgo o tener varias parejas es una garantía para no tener? No. O sea que eso descartado. Orientación, género, salvo determinadas situaciones. Por ejemplo, en relación a poblaciones vulnerables como travestis que tienen otras causas de mortalidad en relación al consumo, a cuestiones de discriminación, pero lo único que nos interesa, si no son determinadas poblaciones singulares, digo que no, digamos, no por su problema de orientación en nada, sino en realidad porque lo que les pasa socialmente. Nosotros lo único que vamos a preguntar en relación a relaciones es si usa métodos de barrera o no usa métodos de barrera. ¿Está? Que es la única garantía de evitar enfermedad de transmisión sexual. No es la única garantía, pero... ¿Estamos? Sí. O sea, planteando esta situación de que lo único que preguntamos es eso y demás, en la UP aparte, en la parte de micro, nos pide HB y HPV. Sí. Yo dije, qué discriminatorio porque te lo pide porque tiene una pareja homosexual. No te lo pide por eso. Eso quería notar, cómo lo abordás. No. En realidad la UP, enfermedad de transmisión sexual, lo quisieron sacar. De hecho, no está, la mayoría que no está en enfermedad de transmisión sexual, las pusieron en ginecología. La que enfermedad de transmisión sexual, las que están... Después vos vas al taller de Pato y te lo dieron en el taller de Pato, cuando dieron lo dan, pero no está como principal. HIV está nombrada, pero la descripción principal se trabaja como se trabaja en inmunodeficiencias en la última UP de defensa. O sea que está como cuestión central. Hoy vamos a ver, yo se los voy a explicar porque se los dieron en anatopato y se los pueden llegar a tomar. Pero para los que cursaron este año, no está como un tema de jerarquía enfermedad de transmisión sexual. Claro, en las UP anteriores de años anteriores. En las UP de años anteriores no está en esta UP, está en otra UP, en esta le metieron, porque en otra había una UP que alguien se iba de viaje de estudio y todo, en este año no está, entonces metieron algo dentro, se agregó algo dentro de esta UP y la mayoría pasó aquí a gineco, pero en Pato lo dieron en los seminarios, por tanto quedó una cuestión ahí, solo vamos a charlar, pero no tiene, digamos, la idea de que esté planteado que tiene una pareja es por una simulación de lo que pasa, si es al revés. Es para decir, che, ¿por qué estás pensando mal de la UP? Es para cosas. La persona viene con Juan, con Jorge, con Marta, o con 3 personas juntas, digamos. ¿No? Tu problema es una cuestión de la persona, digamos. No tiene nada que ver con eso. ¿Está? Perdón, profe. Sí. Bueno, con respecto a los hábitos sexuales, le podríamos preguntar, no sé cómo formular la pregunta sobre la impotencia sexual en el caso del hombre, 50 años, fumador, pensando en hipertensión, pensando que si llega a tomar alcohol
¿Podríamos preguntar eso? Muy bien el razonamiento clínico. En realidad podemos preguntar un montón de cosas, digamos, si se dan en las mujeres, si vos te pones a indagar en personas, en mujeres de más de 40 o 50 años, por propia experiencia y por experiencia de otros colegas, cuando vos empezás a indagar hay un 50% que no disfrutan de las relaciones, que, o sea, en realidad lo principal que hay que averiguar es si son las relaciones consentidas, como una primera cuestión, relaciones consentidas, que no haya cuestiones de violencia, de maltrato, de abuso y todo eso, y las relaciones protegidas. A partir de ahí, un hábito enorme, una cuestión enorme de cosas que uno podría averiguar. Obviamente la impotencia es eso, el disfrute, el goce, hay un montón de cuestiones que uno puede ir entablando. Si querés preguntar si se pueden agregar, lo que no podemos agregar es lo viejo que pensábamos era si está casado o si está casado, ¿no? En realidad lo que vamos a notar es en todo caso un vínculo si te interesa por algo, por una persona con la cual vos podés contar, en todo caso, si querés hacer un tratamiento que te va a servir para algo con respecto a eso, pero no por, digamos, unión estable, unión inestable, pensando desde el punto de vista civil, ni tampoco lo vamos a pensar, como se discutían antes, la prevalencia de determinadas enfermedades en relación a la orientación que tenga una persona, la orientación sexual de una persona, ¿está? O sea, que eso es lo que queremos, digamos, lo que no, digamos, eso sería lo que no. Todo lo otro que sí, partiendo de la base del método de barrera, partiendo de la base de las relaciones consentidas, ¿no? Todo eso, obviamente, en las relaciones sexuales se juegan las mismas contradicciones que se juegan en la sociedad general, ¿no? Se juega la violencia de género, la triple carga, la doble opresión, se juega un montón de cosas. El rendimiento sexual, la obligación del rendimiento sexual en el género masculino, un montón de cosas, con la cual específicamente podés trabajar, y si lo trabajan en las consultas, se les van a abrir un abanico de cuestiones para poder, y no van a terminar nunca más la consulta. Cuando puedan entrar y charlar eso con las personas, van a ser mucho mejores las consultas que tengan, porque es una parte importante de la vida de las personas, el sexo, ¿está? Sí. O sea, a mí me encanta que las preguntas nos hacen tomar una conducta, pero necesitamos responder la información que le vamos a las preguntas. Pero digo, en la realidad, el profesional se limita a lo que le aqueja o lo que le dice el paciente. O sea, me encanta esa integración todo, pero yo jamás en la vida hablo de mi caso, de mi edad, por control. A mí una doctora me hizo preguntas con respecto a lo que me interesaba de mi edad. Es más, tú dijiste que hasta el PAP no te tenía que hacer, lo particular no lo tenía que hacer, y me lo hicieron en otra edad que no correspondía. Entonces digo, está buenísimo este enfoque, pero en la realidad no es tan así. Bueno, pero para eso están aprendiendo ustedes y lo van a cambiar, digamos, ese sería el objetivo. El objetivo sería que el 10% de todos acá, hagamos, que yo tampoco en mi práctica lo hago sistemáticamente, cuando tenés 40 pacientes y todo, ahí pues yo estoy determinado por determinadas formas de hacer la clínica. Y esto no es una cosa total, esto es hacer lo que dice la guía, lo que yo te dije el Papa Nicolau. Hasta los 25 años hay que leer una guía nomás. Y te lo hicieron antes porque alguien no leyó una guía. O sea, lejos está de ser revolucionario, un cambio muy grosso. A veces estudiar, pedirte la glicemia, a vos a los 15 años, si no tenés factor de riesgo, es porque alguien no leyó una guía. Lo dice la Asociación Argentina de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, los yanquis, los ingleses, todo el mundo dice que se pide después de los 35 años, vos te lo piden a los 20. O sea que en realidad no estamos hablando, ¿se entiende? No estamos hablando de la mega, como siempre les digo, a vos seguramente te va a morir en un accidente de tránsito y jamás te preguntaron si usás cinturón de seguridad. Jamás te preguntaron. Y te preguntan, te hacen sacar una glicemia y te dicen, te hacen una glicemia que no vas a tener, porque es muy, pero muy difícil que tengas una hiperglicemia, y no te preguntan si usás, o no charlan de cuestiones de sexualidad, de violencia y de todas las cosas que son más prevalentes. Bueno, la idea por lo menos es pensarlo. Ya me fui entonces preguntamos,
Buscamos la presión arterial, buscando hipertensión arterial. ¿Qué vamos a saber de hipertensión arterial? Digo, ya que tomamos, acuérdense, límites. Los que no estuvieron en mi clase, porque ya me cansé, entonces, de lo que me lo olvidé, los que no vinieron a ninguna clase, ¿cuánto es la presión normal? No es para lucirse, es para, quiero saber los que no vinieron, si saben, cómo, a partir de cuál es el valor normal de presión arterial. ¿Qué doctora no la vi nunca? ¿Sí? Límite de presión, límite normal de presión arterial. Bueno, ¿quién no vino de acá? El vino también, a usted no la vi, parece. Límite. ¿Viniste a la hipertensión? Del otro lado, límite normal de presión arterial. 129/89 y después 139 y no me acuerdo cuál es la otra para normal alta. Y hipertensión arterial, yo le digo, hipertensión arterial. Ah, por encima de Mayor a 139. 139. Claro, 140, 90, por encima. Listo. ¿Está claro? Cuando le pregunten hipertensión arterial, no digan 120, valores de presión arterial, no digan 120/80. Tenemos un consenso total de que no van a decir eso, ¿no? No digan 120/80. El límite superior de la presión arterial es 139 de sistólica, 89 de diastólica. Ese es el límite superior. Después, ahí está bien lo que dijo el doctor, alguien le dice prehipertensión entre 129 y 139, no importa. Nada, es hipertensión. Si yo tengo un paciente entre 129 y 139, no tomo conducta. O sea que me sirve para tomar conducta mayor de 139 en distintas tomas separadas de una semana. 3 tomas separadas de una semana. Le tomo el miércoles, le tomo el viernes de la semana que viene y le tomo el otro viernes. 3 valores superiores separados por una semana es hipertensión arterial. ¿Está? Profe, y puede ser y o decir, Sí. por ejemplo, si era normal la alta y Sí, la decime. Bien. O sea, una u otra, que sean una u otra alta para que se sobrepase el límite. No se escucha, más fuerte. Yo preguntaba si era la mínima solo o la mínima alta o las dos. Si puede ser una de las dos que dé alta. Cualquiera de las dos. Bien, gracias. ¿Qué tengo que saber de hipertensión arterial? Obviamente, digamos, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos 2 teorías? La de sodio y la de volumen dependiente, digamos, las 2 teorías en relación a la fisiopatología. Si es primaria o secundaria, digo, están todas las causas de secundaria, pero de secundaria todas las causas, no tienen que estudiar todas las causas, yo no me canso de repetirlo. Nosotros tenemos que saber diagnosticar o trabajar con enfermedades con hipertensión esencial o primaria, ¿está? La secundaria, saber de, digamos, si quieren nombrar alguna, el feocromocitoma, la 13 de la arteria renal, no sé, problema de la arteria renal, alguna cuestión así, pero no tienen que saber una cuestión general de hipertensión secundaria. Lo que debemos saber es hipertensión primaria o esencial, ¿está? Es lo que ustedes van a tratar como médico. Profe, Sí. tengo una duda. ¿La presión diastólica aumentada, o sea, aislada, también se considera hipertensión? Aislada no. Sí, cuando está solamente la diastólica aumentada. En una sola toma no, en tomas separadas. Claro. Pero si solo la diastólica. ¿Sí? ¿Sí? Por lo menos, vos tenés algo No, distinto, yo lo leí doctora. porque decía que era normal, por ejemplo, que en los ancianos sí estuviese aumentada la diastólica. Por eso, estamos hablando de personas, de generalidades de personas. En los adultos, los límites se corren. No es lo mismo los valores de presión arterial adultos mayores, el límite superior
se plantea hasta 150 por el endurecimiento de la arteria. Es discutible además, no está planteado cosas así, pero hay, para determinados casos particulares, pacientes que han tenido infarto previo, ACV y todo, las metas de control de presión arterial son distintas, ¿está? Pero en los adultos mayores no son los mismos valores que en las personas, como que en los adultos jóvenes. ¿Estamos? Entonces dijimos, la fisiopatología de la hipertensión primaria, cómo se hace, obviamente, cómo se hace el diagnóstico, cómo se pone el manguito, digamos, todo, cómo se lo hace con el paciente sentado, sin haber tomado café, andado en bicicleta, fumado, digamos, todas las cosas que ustedes les dicen a un paciente para tomarle, cómo le van a tomar la presión arterial. Y lo que nosotros tenemos que saber, tanto hipertensión como diabetes, lo que nosotros sabemos de hipertensión y diabetes, ¿cuál es el objetivo final? Ver las complicaciones. ¿Tá? Y dentro de las complicaciones, principalmente en relación a la hipertensión arterial y a la diabetes, y en todo caso al tabaquismo y todo, tiene que ver con la enfermedad cardiovascular y en definitiva con el riesgo cardiovascular que pueda tener una persona. Entonces nosotros decimos, bueno, pensamos órgano blanco y pensamos lo que puede hacer generalmente la presión arterial en relación a eso, la enfermedad cardiovascular. Nosotros decíamos, bueno, que generaba una arteriosclerosis hiperplásica. Ahí vi que en patología se plantea la idea de hipertensión manovidia, bueno, que se presenta la hipertensión maligna, hipertensión benigna. Eso puede dar un montón de confusión. La hipertensión es hipertensión y es mala. En realidad se plantea benigna y maligna porque dicen que es hiperplásica a partir de determinados rangos de presión arterial y que después da otro tipo de arteriosclerosis. Para mí, qué sé yo, no sé, Supuestamente aumenta el riesgo cardiovascular muchísimo más en una hipertensión maligna, como que la persona se puede morir mucho más rápido. Claro, por eso, pero porque ve elevado y que a partir de eso la lesión que da en la arteria es distinta. Para mí, digamos, nada, tomen hiperplásica, la hipertensión arterial da una arteriosclerosis hiperplásica, ¿no? Así como la hialina es la diabetes, y después está la de Mockenberg, bueno, la otra es así, Mockenberg, no sé cómo viene el nombre, pero principalmente la hiperplásica, y lo que va a llevar, lo que aumenta la presión arterial es una de las cuestiones con las cuales se evalúa el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, vos, en definitiva, vos vas a saber si una presión es hipertensa por lo que va a generar en relación a las placas, a la hiperplasia, a la placa ateroma y a todo eso, para poder tener un infarto, una ACV a una cantidad de años. Eso es lo que me sirve de eso. Entonces, ¿qué decíamos que podía provocar la hipertensión arterial? Principalmente a nivel cardíaco. ¿Qué provocaba? ¿Qué lesión iba a provocar a nivel cardíaco la hipertensión arterial? Hipertrofia concéntrica de la... Hipertrofia, ¿estamos? Entonces, ¿y cuál es el síntoma que va a provocar eso? No. El síntoma o el signo que va a provocar eso. No, tenemos hipertensión. No, eso va a provocar, eso también va a provocar eso, pero ¿qué es el...? La doctora dijo del otro lado que va a provocar la hipertensión, va a decir va a provocar una hipertrofia ventricular. ¿Cuál va a ser el síntoma de esa hipertrofia ventricular a la larga? Parece un aumento El síntoma va a ser disnea porque el paciente va a tener aumento de la presión hidrostática a nivel del árbol arterial pulmonar y va a generar edema. Edema. ¿Está? Acá también lo dice la compañera de otro lado, edema. Yo le pregunto lo que siempre hablamos, ya hablamos en la clase pasada, ¿no? Hipertrofia del ventrículo, después dilatación, insuficiencia cardíaca y edema. Es una de las causas de insuficiencia cardíaca. Cuando uno mira el riesgo cardiovascular, lo mira de dos cosas. Uno es
riesgo cardiovascular para hacer insuficiencia cardíaca y el riesgo cardiovascular para hacer un infarto o un ACV, un accidente cerebrovascular. Son las dos cosas que se miran en relación. Entonces vos pensás la hipertensión a nivel del músculo cardíaco, como va a tener que aumentar la resistencia, va a tener que hipertrofiarse hasta que no da más por Frank-Starling, hace una dilatación y genera todo el problema del lado derecho, como dijo la doctora del otro lado, primero los pulmones, primero los pulmones. El aumento de la presión hidrostática se fuerza en los pulmones, los miembros, ingurgitación yugular, todo lo que ya hablamos el otro día. Si yo tengo, digamos, y la otra cuestión es la hipertensión como factor de riesgo cardiovascular para infarto, ¿no? Esa lesión que provoca en el vaso, junto a otras cosas que son las que le pasan a Jorge y que ahora las vamos a desarrollar, pueden generar una ateroesclerosis. ¿Está? Una ateroesclerosis que va a terminar generando una placa, que una placa se va a romper, y esa ruptura de la placa va a terminar generando un trombo, y un trombo que emboliza y termina provocando un infarto o un ACV de acuerdo al territorio. ¿Está? Entonces, a nivel cardíaco, si bien lo que provoca es una hiperplasia, digamos, una arterioesclerosis hiperplásica, eso, digamos, va a aumentar la resistencia periférica, o sea que va a generar a la larga insuficiencia cardíaca. Por eso a Jorge le preguntamos todo lo que le preguntábamos al principio, la diuresis, por ejemplo. Y también lo que va a generar es daño, digamos, va a aumentar la posibilidad de tener placa de ateroma y secundariamente va a generar la posibilidad de mayor infarto. O sea, ahí vamos a calcularlo como un factor de riesgo cardiovascular para tener infarto agudo de miocardio. ¿Está? ¿Cuáles eran los órganos blancos? Bueno, dijimos el corazón, ¿no? Claramente el corazón es uno. Decíamos, los ojos, los riñones. Corazón, ojos y riñones. ¿Estamos? El corazón, ¿cómo lo evaluamos en un hipertenso? ¿Cómo evaluamos el corazón en un hipertenso? La doctora, ¿qué buscaría en el electro? ¿De qué? Sí. Sí, bueno, pero quiero decir el tema. ¿Qué buscarías en un electro? No. Infarto. ¿Qué buscaría, doctora? Infarto. Si hay alteración. Algún infarto que haya pasado y bueno, si está, no sé qué. Sí, elevación del segmento ST. Sí, pero eso sería muy específico por el segmento ST. Yo quiero decirme qué me buscan en más sencillo. ¿Qué es lo que, vuelta 5 minutos atrás, qué provoca la hipertensión arterial? Es lo que va a terminar provocando una ergometría. Una insuficiencia cardíaca. O sea que yo lo que voy a buscar en el corazón son las mismas causas que pienso cómo es el trastorno final que va a provocar la hipertensión, porque la hipertensión, el problema de la hipertensión no es un problema aislado, el problema es qué es lo que genera la hipertensión. ¿Genera arritmias? No genera arritmia de hipertensión. A ver, perdón. No genera arritmia. Si vos tenés una cosa, seguramente está en la génesis, pero no es lo que uno busca una arritmia, ¿está? Lo que estoy buscando es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Está? Entonces, si yo en un hipertenso si estoy buscando una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿qué estudios le pediría a un paciente? Uno que ustedes ya saben. Una placa de tórax, una radiografía. Una placa de tórax. ¿Qué va a buscar, doctor, en esa placa de tórax? Vamos a ver el índice de cardiomegalia. El índice cardiotorácico, porque voy a ver el corazón aumentado de tamaño. Le voy a pedir un electrocardiograma y voy a mirar en ese electrocardiograma la hipertrofia del ventrículo izquierdo de lo mismo que la miré en la placa de tórax. Acá el doctor me va a decir que solamente cuando es dilatada, ¿sí? Más vale, la hipertrofia, si es concéntrica, no la voy a ver. Pero el problema es que en realidad el algoritmo se le tira todo porque
vos no sabés, no es que de un momento a otro deja de ser concéntrica. La ley de Frank-Starling no es momento se sentó y de un momento a otro hizo tuc. No, hay hipertrofia y algunas células, algunos unos miocitos se van dilatando. Bueno, o sea que a todos le pedimos, o podemos verlo con el índice cardiotorácico, podemos verlo con un electrocardiograma y podemos verlo con una ecocardiografía. Una ecocardiografía. Vemos el corazón en vivo y en directo. ¿Estamos? No, Doppler no. También Doppler, a ver, sí, también Doppler, pero vos, digo, más allá del Doppler, de pensar el Doppler, pensá que vos con la ecografía ves el corazón en movimiento en ese momento. Y vas a poner dos cosas, vas a ver si está agrandado respecto a lo que es la normalidad, y a su vez vas a ver si hay una parte que no se mueve. Y si hay una parte que no se mueve, que era lo que el otro día alguien había dicho en la clase el miércoles, hablaba de akinesia, era una parte que no se movía, no se puede mover porque se murió. Y si se murió, ¿de qué se murió? De infarto. ¿Una necrosis de qué tipo? Isquémica. ¿De qué tipo? Si es isquémica, ¿cómo es? Coagulativa. Coagulativa. ¿Cuál es la génesis de la coagulativa? ¿Cómo la puedes explicar rápidamente? Desnaturalizan las enzimas. Desnaturalización de proteínas. ¿Estamos? Así son los exámenes. Así deberían ser los exámenes. Profe, sí. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque en relación a los exámenes me quedó una duda. Mira, en relación al electrocardiograma, el electro marca la actividad eléctrica del corazón. Entonces, yo tengo ese paciente cursa con hipertensión y ya cursa con hipertrofia del ventrículo izquierdo. En el electrocardiograma, ¿sí me va a marcar alguna alteración eléctrica proveniente y que sea una consecuencia de esa hipertrofia concéntrica? Me va a marcar una arritmia. Entonces, no te va por eso. No, una cosa es el ritmo. Eso que yo quiero, que me quedó la duda. Una cosa es el ritmo. Y otra cosa es que se demuestre que hay determinada conducción, que como el músculo está hipertrofiado y todo, hay una alteración, hay determinado signo en el electro que te va a mostrar que tenés una hipertrofia de ese ventrículo. Bueno, entonces lo que yo puedo ver es una alteración en esa conducción, entonces no necesariamente ya va a estar con arritmia. No, porque la forma de producir la arritmia tiene otro. Cuando estudias arritmia vas a ver la génesis de la arritmia. O sea, yo tampoco, bueno, no tenés que saber electro. Vuelvo a repetir, vos sabés que hay estudios que se le piden. El objetivo es que sepan que en realidad termina en hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y a partir de ahí, aplicar lo que vimos del índice cardiotorácico, del eco, lo que nosotros podemos usar los métodos diagnósticos complementarios. Ese es el objetivo, no que ustedes sepan cómo se ve. Es juntar un poquito las piecitas que tuvieron de para qué les sirve. No es porque el diagnóstico que van a tener que hacer. Sí, entonces, sí, otra duda. Con relación a la ecocardiografía que dijiste vos, yo voy a averiguar puedo averiguar el tamaño de esa cámara cardíaca, si se achicó por cuenta de la hipertrofia concéntrica, el flujo que está pasando en eso. Y en relación al índice cardiotorácico, me queda esa duda. Por ejemplo, si es una hipertrofia concéntrica, entonces la cámara se achica para adentro. Entonces, yo solamente voy a averiguar en la cardiomegalia si ya hay dilatación. Obvio. Por eso acá el doctor me estaba levantando la mano acá y me iba a preguntar lo que yo ya expliqué, digamos, vos, y más vale que hipertrofia concéntrica vos lo ves adentro del corazón. Pero no es una cuestión automática que en un momento deja de ser de hipertrofia concéntrica y se dilata automáticamente. Es un proceso, una cosa es lo que vos podés ver en un estudio y otra cosa es lo que está pasando anatomopatológicamente. Sí, obviamente que vos el índice cardiotorácico va a tener que tener dilatación. Sí, obviamente si va a tener dilatación ya va a tener mucha más cantidad de edema y mucho, digamos, pero sí, está bien, digamos, cuando es concéntrica. Ahora, ¿en qué momento deja de ser concéntrica y se empieza a dilatar? ¿En un momento a otro? ¿En un momento se dejó de ser concéntrica y se dilata? No se dilata automáticamente. No es que pasa a tener un corazón en botellón enseguida, ¿está? Dale, muchas gracias, profe. Hipertensión. Entonces buscamos la frecuencia cardíaca, le vamos a pedir que podía estar aumentada. Si tienen hipertensión, podía tener aumentada la frecuencia cardíaca. Acuérdense, valores normales de frecuencia cardíaca.
60-80, es 60-100, dije 60-80 porque en el apunte que le dieron de semiología a los alumnos de segundo año, le mandaron que la frecuencia cardíaca era de 60-80 y no es de 60-80, está claro, de 60-100. Pero sí, nos quedamos totalmente con el bueno, o sea, dijimos fondo de ojo, perdón, nos habíamos quedado con el chequeo de corazón. Ojo, el chequeo se hace con el fondo de ojo, acuérdense, no se hace con la tabla de Schleller, ¿está? Para ver agudeza visual. Se hace el fondo de ojo, no agudeza visual. Y el tercero, se hace una evaluación de riñón. ¿Se acuerdan que lo que provocaba la alteración en la arteriola aferente, ¿no? Que eso, digamos, genera una cuestión de hipoflujo. Ese hipoflujo es censado como una cuestión de lo mismo que se sensaría como una hipovolemia. Esa hipovolemia genera una activación del sistema renina-angiotensina, reabsorbe más líquido. Más líquido, el organismo aumenta la resistencia periférica, porque en realidad para permitir que haya una irrigación siempre a una misma presión de perfusión, si yo aumento el volumen de líquido adentro del cuerpo y tengo la misma frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que hago? Aumento la vasoconstricción periférica. ¿Está claro? Si yo le doy más, yo tengo que decir, bueno, va a llegar tanto líquido a este órgano, y siempre tiene que llegar con la misma presión. Si viene más líquido, ¿qué hago? Achico el caño. ¿Está? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Por qué no dilatar si es más líquido? No, porque si hay más líquido y dilato, llega más cantidad de flujo, o sea que yo no puedo mantener una presión de perfusión, ¿está? Entonces, a hipoflujo sería el riñón sensa como que hay hipoflujo, porque hay una vasoconstricción. Es lo mismo que cuando te pegan un tiro, ¿no? Perdiste un montón de sangre. ¿Qué hace el riñón? No llega mucha sangre, además de los mecanismos de los vasoreceptores, bueno, hay varios, pero bueno, en el riñón hay un mecanismo que dice, che, hay poco líquido, tengo que aumentarlo. ¿Cuál es la forma? Retener sodio y agua por el riñón, ¿no? Sistema renina-angiotensina. Pasa exactamente lo mismo que en un estado de hipovolemia cuando vos tenés un problema en la arteriola aferente. Y termina y da la vuelta y aumenta la cantidad de líquido en el cuerpo. Cuando aumenta la cantidad de líquido en el cuerpo, hay más vasoconstricción. Cuando hay más vasoconstricción, llega menos sangre al riñón. Llega menos sangre al riñón, secreta más renina-angiotensina aldosterona. Es un feedback positivo, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos un feedback positivo? Bueno, es un feedback positivo. ¿Cómo medimos a nivel renal? Cleaner, medimos la función renal. ¿Y qué otra cosa medimos? Sí, alguien lo dijo. No. Albúmina, muy bien, doctor. Vamos a mirar albúmina, porque ¿qué es lo que va a provocar? Estamos diciendo que hay un mecanismo de hipoperfusión. Estamos diciendo que hay un grado de isquemia, una cosa así. Hay lesión en la membrana basal. Cuando se rompe la membrana de filtración, ¿sí? Hay paso de proteína. Entonces buscamos la microalbuminuria. Entonces en un paciente hipertenso, ya sabemos que le vamos a buscar el tamaño de su corazón, le vamos a buscar además la función en sus ojos con un fondo de ojo y en sus riñones con la creatinina y las proteínas que puede tener en la orina. ¿Estamos? Ya tenemos casi el laboratorio y ya salen y atienden hipertensión, igual que yo, con un ojo de madera, pero ya casi lo tenemos. Estamos los tres órganos que provocan. Si el paciente, ¿qué más les podría preguntar? Ustedes saben que el paciente tiene, finalmente en un paciente hipertenso puede tener insuficiencia cardíaca. Las cosas que le preguntamos, además de la nicturia, ¿qué otra cosa le preguntábamos? Si duerme sentado, que es lo que charlamos el otro día, porque tiene edemas que no lo deja dormir, si se levanta a orinar porque tenía nicturia, como esas dos cosas. ¿Y qué otra cuestión más? Si tiene edema, si tiene disnea.
Perfecto, doctora, ahí afuera. Disnea, obviamente, pues si estás acá, está hablando que tiene una disnea porque está haciendo cosas, pero si no, vamos a preguntar insuficiencia cardíaca, nos dan una disnea. O sea que todo paciente que venga con una hipertensión arterial, nosotros vamos a tener que pesquisar de cómo termina. ¿Se entiende? Es al revés. Nosotros pensamos en hipertensión para pensar cómo termina después. Entonces, todo eso es lo que le vamos a preguntar a un paciente que tenga esa hipertensión para saber si puede terminar en una disnea, en una insuficiencia cardíaca. Y la otra cuestión de saber si el paciente tuvo hipertensión como factor de riesgo cardiovascular para placa de ateroma, que nos gustaría preguntarle. La hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular para tener placas de ateroma. ¿Cómo va a terminar la placa de ateroma? ¿Cómo puede terminar? ¿En una angina estable o inestable? ¿Cómo? ¿En una angina estable o inestable? Sí, en un infarto. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar a un paciente que es hipertenso? Si tuvo dolor de pecho en algún momento. Porque además, él te dice que tuvo dolores en miembros inferiores. ¿O no? ¿Por qué tuvo dolores en miembros inferiores? No. Si tiene un trombo, ¿qué tendría? Trombosis. Tendría trombosis. Excelente. Yo te pongo 10 en el examen. Tuvo una trombosis. ¿Qué es lo que tendría? En una arteria. ¿Qué es lo Una que embolia, puede ser, si en los miembros inferiores, una embolia pulmonar. ¿Una qué? ¿Una embolia pulmonar? ¿Embolia? ¿Dijiste? Sí, embolia. ¿Dónde tendría que tener un problema si tiene una embolia? No, una embolia pulmonar. En las venas, dice la doctora. Muy bien. Pues, imagínense un trombo que viene por una arteria, que tiene que pasar por un capilar, porque estamos hablando que la arteria se hace más finita, llega a un capilar y después tiene que volver. O sea que no, una embolia pulmonar se produce en la sangre que vuelve hasta el pulmón, o sea que en el lado derecho. ¿Está? ¿En qué va a terminar si yo tengo un trombo en una arteria poplitea? ¿Qué? No, accidente cerebrovascular. ¿Dónde voy a tener un problema si tengo un accidente cerebrovascular? ¿Desde qué lugar hasta qué lugar? ¿Pero de qué lugar? Del corazón a la cabeza. El ventrículo, la aorta, en las carótidas, en los lugares que irrigan eso. Habría una ¿Cómo? Habría una isquemia en el miembro por la obstrucción de la arteria. ¿Y qué pasaría? ¿Qué daría? Daría la claudicación intermitente. No. Gangrena. No, trombosis venosa profunda, no. ¿Qué provocaría? Una necrosis. La ¿De qué gangrena. tipo? ¿Qué dijo, doctora? ¿Qué dijo? El doctor del otro lado, ¿qué dijo algo? Dijo gangrena. Perfecto, ¿una gangrena o no? ¿Y de qué tipo? ¿Gangrena seca o gangrena húmeda? Gangrena seca. Seca. Húmeda, dicen acá, o seca, pónganse de acuerdo. Seca porque no se obstruye el flujo venoso, entonces la sangre puede... Excelente, doctor. Y si fuera, se obstruiría el flujo venoso. ¿Una gangrena de qué tipo daría? Sería húmeda porque se acumularía la sangre. Húmeda. ¿Y qué podría pasar cuando está esa humedad? La sobreinfección. Sobreinfección. Crecimiento bacteriano, dice la doctora. Y si hay crecimiento bacteriano, ¿qué tipo de necrosis se provocaría? Licuefactiva. Y en el análisis de sangre, ¿cómo lo veríamos? ¿Qué le pediríamos en un análisis de sangre? ¿Qué le pediríamos en un análisis de sangre? Una persona tiene una gangrena licuefactiva con la bacteria. Hemograma completo y aumento de leucocitos. ¿Qué leucocito, doctora? Neutrófilo. Neutrófilo. De acá salimos todos a atender. Y te dirá que están mejor que yo, digamos, la mayoría de ustedes. ¿Estamos entonces? ¿Qué pasa? ¿Cómo termina? Claudicación intermitente, ¿por qué no? Porque no hay trombo. Vuelta a lo que dijimos la otra vez. ¿Qué decíamos? Hay trombo, nosotros decíamos infarto
La diferencia con la claudicación intermitente o con la angina estable, porque la claudicación intermitente sería lo mismo que una angina estable, es que en uno hay un fenómeno de placa y en el otro no hay un fenómeno de placa. ¿Qué significa fenómeno de placa? Ustedes se acuerdan que la placa de ateroma tenía grasa, tenía células inflamatorias, tenía célula elástica, bueno, había un montón de cosas, y que esa placa de ateroma se podía revitalizar y no pasar nada, se podría romper. Cuando se rompía, había un flujo turbulento, a partir de ahí se formaban los trombos, plaquetas, bueno, terminaban en un trombo. No importa, todo eso tiene que saber usted de la formación porque termina en un trombo. Si hay un trombo, digamos, pueden pasar dos cosas. Que haya una angina inestable o que haya un infarto. ¿Cuándo va a haber angina inestable? Cuando ese trombo embolizó, quedó en un territorio vascular más chiquitito, pero hay un mecanismo fibrinolítico que lo disolvió y se terminó. Entonces, un dolor que te duele menos de 30 minutos, que es un dolor típico, como el que ustedes conocen del infarto, con todas las irradiaciones que no vamos a charlar, pero que pasó. Ahora, si ese trombo embolizó y queda en un lugar y no hay mecanismo fibrinolítico y está tapado y sigue tapado, pasa a ser un infarto. Más de un dolor típico de más de 1 hora de duración. Con todo lo que tenga el dolor parasitario, todo el vasovagal, con todo, pero todo el dolor no lo vamos a charlar, todo lo que ustedes saben. ¿Está? En cambio, la angina estable, lo único que tiene es una placa. Una placa que es en un caño como una pelotita de tenis que lo obstruye solamente una parte. Repetimos lo que dijimos el otro día. ¿Cuándo va a tener problemas? Cuando quiera aumentar, cuando necesite aumentar el volumen de sangre que me llega. Entonces, si yo estoy caminando y uso los músculos de los pies, de las piernas para caminar, voy a necesitar más sangre. Si corro, peor. Entonces, yo tengo una bolita que no me deja pasar más sangre que necesito, me empieza a doler. Dejo de caminar, necesito tener menos volumen que me llegue, menos sangre que me llegue, no me duele más. La angina estable es lo mismo. Me duele cuando hago alguna cosa. Me duele cuando hago fuerza. Levanto pesa, subo una escalera, me empieza a doler. Me duele por un fenómeno hemodinámico. Me duele por un motivo hemodinámico. Necesito más sangre y no me llega porque está parcialmente obstruida la arteria. El infarto y la angina inestable no me llega porque se rompió la placa, migró, se hizo un trombo, migró y se impactó en algún lado. ¿Estamos? ¿Una placa estable puede convertirse en inestable? La placa, esa es una cuestión clínica. ¿En qué momento te preocupas? Obviamente, una placa estable, ¿en qué se podría transformar? Una angina inestable, ¿en qué se podría transformar? ¿En qué dos cosas se podría transformar? Más fácil. Una angina inestable y un infarto. Una angina inestable y un infarto. Se rompió la placa y pasó eso. ¿Estamos? Después, aneurisma y disección de aorta, estudienlo porque también lo preguntan, ¿no? El aneurisma, disección saccular, bla, 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 bla. Acuérdense, método de screening, discutible, pero bueno, podría ser una ecografía de aorta abdominal después de los 65 años, ¿está? En realidad, por eso, después cuando veamos tipo de evidencia y tal, pero es una cuestión que se podría hacer. ¿Estamos entonces? Entonces, nosotros vamos a explicar. Acá ya sacamos, fuimos a placa de ateroma, digamos, ya pasamos la hipertensión como cuestión de placa de ateroma. Esa placa de ateroma, todo lo que tiene él, lo va a generar esa placa de ateroma. Obviamente, si es hipertenso, si es diabético, si come, si fuma. ¿Por qué? ¿Qué pasa si fuma? Digo, porque en realidad nosotros nos centramos en hipertensión, decíamos, pasamos en eso, pero nos salteamos tabaco, nos salteamos la ingesta de comida rápida. Acuérdense que todo paciente que come comida rápida, grasa en sí mismo, si bien no es que hay si bien hay determinado por la explicación de por qué eso pasa, hay distintas teorías, lo que sí se puede afirmar es que
como evento independiente, una persona que come grasa tiene mayor probabilidad de tener mayor placas de atenoma. Distintas teorías y todo, pero no importa, la teoría que le explique, una es esa. El tabaco, ¿cuáles son las cosas que provoca el tabaco? Digamos, usted, digamos, le dice, bueno, ¿qué es lo que hace el tabaco? Acuérdense las 6 cosas básicas que provocaba el tabaco. Aumento del LDL, el tabaco aumentaba la trombogénesis por el factor tisular, provocaba disfunción endotelial, y esa disfunción endotelial como cuestión principal, digamos, lo principal es esa disfunción endotelial con la disminución de la producción de óxido nítrico, por lo tanto, por ende, es vasoconstrictor. ¿Tá? Ustedes saben que entre la prostaglandina, el óxido nítrico, hay determinadas cuestiones que mantienen la regulación entre la presión del vaso. Si vos alteras uno, alteras la función del óxido nítrico, o disminuye la producción de óxido nítrico, lo que genera es que los otros factores predominen sobre los que generan la vasodilatación, entonces se produce vasoconstricción. O sea que es protrombótico, aumenta el LDL por sí mismo, es vasoconstrictor por disminuir por disminución endotelial y disminuir la producción de óxido nítrico. Provoca alteraciones oxidativas y es proinflamatorio. El cigarrillo es proinflamatorio porque aumenta la concentración de glóbulos blancos. No de la manera, no es que van a encontrar un paciente que fuma con 15.000 glóbulos blancos, ¿verdad? No es eso. Pero sí en pacientes que tendrían que tener, que normalmente tendrían, si fuman, vos vas a ver un aumento de glóbulos blancos. Listo. Hasta ahí vimos cigarrillo, vemos colesterol, vemos hipertensión arterial, ya vimos genética, vimos cuáles son los estudios complementarios que le hicieron a estos pacientes, y creo que, a ver si me estoy olvidando algo más de esto. Sí, me estoy olvidando. Infarto, angina inestable. Nada más. Creo que por esto nada más. Esperen. Un paciente de 50 años, entonces dijimos que le podemos pedir la sangre oculta en materia fecal y la colonofibroscopía. Le vamos a pedir, obviamente, una glicemia, que si bien entra en la próxima, ya que está, la vemos acá. ¿Por qué le pedíamos una glicemia? Por el riesgo de diabetes. ¿Qué cosa le pedíamos? Glicemia en ayuna, prueba de tolerancia oral a la glucosa y hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es la más sensible de todas esas pruebas? ¿Cuál es la más sensible de todas esas pruebas? La hemoglobina glicosilada. No. El glicosilado. No. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, porque te muestra en tiempo real qué es lo que hace, cómo actúa. Además, la hemoglobina glicosilada podría ser más sensible, pero después también hay un problema, que es un laboratorio que da mucha variabilidad de acuerdo al lugar en donde se hace, ¿está? En cambio, como que la prueba de tolerancia, como es una glicemia en ayuna, pero no es solamente, sino es vos estando expuesto a una cantidad de glucosa, es como algo que vos lo veis más en vivo, o sea que es más sensible la prueba de tolerancia. ¿Está? Obviamente que es más difícil de hacer, porque vos, una persona, tenés que darle determinadas pautas y todo, y en cambio la otra manera, de volver a la glicemia en ayuna, le sacás sangre directamente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué le haríamos a Jorge? Perdón, cuando hablé de frecuencia cardíaca y hablé de hipertensión arterial, me olvidé de decir una cosa importante que haríamos con Jorge. A Jorge, obviamente que lo pesamos, lo medimos y le sacamos el índice de masa corporal y le sacamos el índice de cintura y averiguamos todo, porque la obesidad en sí misma es un factor. Es decir, inclusive para un paciente, digamos, que tiene un dolor precordial, un dolor típico o atípico precordial, no es lo mismo cuál es su índice de masa corporal. Además, le preguntaríamos por las vacunas, ¿no?
¿Qué hace? Yo le tengo que pedir un análisis a Jorge. ¿Qué análisis de sangre le pediríamos con todo lo que sabemos? Del otro lado, bueno, opinar. ¿Qué análisis de sangre le pediríamos a Jorge con 50 años? Perfil lipídico. Perfil lipídico, perfecto, doctora. ¿Qué más? Función renal, función hepática. ¿Por qué función hepática? ¿Qué factor tiene para tener una alteración a nivel hepático? De los que ya vieron cuando ¿Puede vieron. tener una esteatosis por una acumulación de lípidos por la ingesta que está teniendo? Y si yo voy a ver una esteatosis, ¿qué voy a ver en un análisis de sangre? Un colesterol elevado, ¿no? Colesterol elevado podría haber en una, si que la esteatosis, que haya hígado graso en pacientes con aumento de los lípidos, está bien pensado. ¿Para qué le voy a pedir función hepática? En realidad, ¿qué buscaría del hígado? Dijimos. ¿Qué busco del hígado? Dos cosas. La estructura y la función. La estructura, ¿con qué análisis de sangre la vas a poder mirar? Las transaminasas. Con las transaminasas. ¿Qué me van a marcar unas transaminasas? Si hay daño en los hepatocitos, porque en la destrucción de los hepatocitos se libera ¿Qué cosas pueden generar daños en los hepatocitos? la cirrosis o hepatitis, por ejemplo. No, cirrosis no. La cirrosis sería un tipo de daño. ¿Cuáles son las injurias que podrían provocar daño en un hepatocito? Alcohol, tóxicos, medicamentos. Alcohol, fármacos, virus. Cirrosis, hepatitis. Cuando vimos las hepatitis, ¿estamos? Entonces, en un análisis de sangre, en un paciente, para pedirle función hepática, si yo le pido TGO y TGP, voy a tener que tener algo que me diga que el paciente lo puede tener inflamado el hígado. Entonces, que el paciente sea un alcohólico, que el paciente tenga consumo de determinada sustancia que generen eso, o que el paciente tenga una hepatitis. Entonces, no le pediría a Jorge particularmente, si vos querés evaluar si tiene un hígado graso, quiero mirar si tiene un hígado graso. ¿Qué les enseñaron en patología de hígado graso? ¿Cómo está el hígado? Aumentado de tamaño, está con una coloración amarillenta y lisa. ¿Y eso con qué lo vas a mirar a todo eso? Una ecografía puede ser. Ecografía. Y la ecografía en sí mismo te va a dar que hay una esteatosis. No, pero va a mostrar que está aumentado de tamaño. Listo. Si vos tenés una clínica que te dice que el paciente toma alcohol o tal cosa y que además tiene tal cosa, vos le haces una ecografía y tiene determinado tamaño y todo, te va a decir subjetivo y a lo mejor en vez de ser homogéneo es heterogéneo, qué sé yo, no sé, hay determinadas cosas, es subjetivo esteatosis. Y si no la esteatosis, ¿qué tendrías que hacer para poder saber si un paciente tiene esteatosis? Para confirmarlo sí o sí. ¿Una biopsia? Una biopsia. Pero no, a los pacientes no le hacemos biopsia. ¿Está? Por lo menos para ver una esteatosis. ¿Estamos? Porque en realidad no me interesa que sepan que una esteatosis se podría dar una biopsia, sino que estamos hablando de un fenómeno fisiopatológico. Estamos hablando de un problema en la estructura. Entonces, si yo quiero ver las vacuolas y quiero ver determinadas cosas, tengo que sacar un pedazo de eso y mirarlo al microscopio. ¿Estamos? No es correlación clínica. ¿Está? Lo que dije el otro día, me olvidé. Si un paciente tiene una angina o dice que le duele el pecho cuando hace esfuerzo y yo quiero saber si tiene una isquemia, ¿cómo hacíamos para ver si el paciente tiene una placa de ateroma? ¿Cómo podíamos hacer? ¿Se acuerdan qué estudio le pedíamos? 100 millones de veces. Una prueba ergonométrica. Ergometría. ¿Está? Simulo un esfuerzo. ¿Está? Y si quiero ver placa de ateroma, el paciente tiene que saber si tiene que usted tenga una ACV, o que puede llegar a tener una ACV, ¿qué le hacen al paciente?
va a tener un accidente isquémico. Ecodoppler del vaso del cuello, dice la doctora. ¿Está claro? Porque yo le voy a mirar en todo un pedazo donde pueda haber placas de ateroma, le voy a evaluar, porque si yo tengo toda la carótida toda llena de placas de ateroma, me puedo presuponer que va a tener todas placas de ateroma hasta el corazón. Entonces, en base a lo que tiene ahí, pues si che, en cualquier momento, si tiene mucha cantidad, hay índice y todo, que dice tengo mucha cantidad, y si yo tendría, la misma pregunta que le hice otra vez, si yo tendría el 80% de las placas ocupado el territorio o el 90% de una placa de ateroma, la arteria carótida, ¿qué pasaría si ese paciente corre? Que aparezca con un síntoma de un síncope, dice la doctora. Podría ser, no sé, no sé si 90, 10, todo. Lo que estoy diciendo, estoy pensando, estamos usando el flujo para mantener el flujo en las piernas y todo, y además tiene menos flujo, bla, bla, bla. No, un síncope, tranquilamente. ¿Está? No digo que pase, nada, no digo que pase eso. Digo pensando en cuestiones hemodinámicas. De micro, como dijeron, HPV. Enfermedad de transmisión sexual. Bueno, si no terminamos, las otras se las doy. Si nos echan de acá, las otras se las doy de manera virtual durante la grabación. HPV. Enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué tenemos que saber de enfermedad de transmisión sexual? El carajo, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual, ¿qué es lo que tenemos que saber? Dos cosas. Muchas cosas. Dos cosas principales. Una cosa es estudiar por microorganismo y la otra cosa es estudiar por el síntoma o el lugar en el cual se produce la lesión. Si vos tenés por microorganismos, y ustedes arrancan hablando de microorganismos, ¿qué enfermedad de transmisión sexual? Arranquen siempre ordenadamente, como les digo, arranquen todas las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos, así, ¿está? Para mí es mejor digamos, que sepan relacionar las dos, pero si no, si arrancamos por bacterias, sífilis. Todo. Sífilis es la enfermedad con la cual se pregunta. ¿Está? ¿Qué debemos saber de sífilis? Tiempo de aparición de los síntomas, cuándo aparece el chancro, cuánto dura en desaparecer el chancro, cuánto estás con un periodo asintomático, cómo se da el secundarismo, cuáles son, ¿no? Acuérdense, máculo, pábula, y sale mácula popular en tronco y la planta de la mano, la planta de los pies. El chancro, acuérdense de hacer el diagnóstico diferencial, como siempre decimos, con el herpes, ¿está? Uno duele, el otro no duele, ¿estamos? Digo como cuestión. Después está el Haemophilus ducreyi también, que puede dar también, pero principalmente las lesiones más comunes son las que aparecen de personas que vienen con un chancro y con un herpes, ¿está? Acuérdense el tipo de necrosis particular, singular, que da la sífilis. Acuérdense, esto, perdón, no se lo dije, pero esto es importante, que en las etapas avanzadas de la sífilis, la endarteritis obliterante que da la sífilis, que es como, digamos, ¿se acuerdan que da una lesión a nivel que puede dar una lesión a nivel de los vasos, ¿no? Entonces, esta UP, en un momento estable, no estamos hablando de algunas alteraciones a nivel de los vasos por placa de ateroma y todo eso, por lo tanto, tener en cuenta la endarteritis obliterante que provoca la sífilis. Pero bueno, sífilis todo, acuérdense que... No. En realidad, la sífilis terciaria, digamos, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son las vías? Pero no es que provoca la sífilis congénita. Principalmente sífilis primaria y secundaria. Acuérdense, el diagnóstico se hace con BDRL, tamizaje general, y se hace con FTAPS, el diagnóstico de certeza. ¿Está? Vuelvo a repetir, métodos específicos, métodos sensibles y específicos. Sensible, vuelvo a repetir, era algo que permitía agarrar a todo, digamos, que no se te escape ninguno.
en este caso, vos tenés la BRL, seguro que una persona que tiene BRL, si tiene sífilis, tiene una BRL positivo. Ahora, que tenga una BRL positivo no quiere decir que tiene sífilis. Es un método sensible, bastante específico, pero no 100% específico. Hay algunas cuestiones que pueden dar BRL positivo y no tener sífilis. El FTAPS mira directamente, o sea que es específico. Es lo mismo que para el HIV, el ELISA y la confirmación con Western blot. Eso es la diferencia entre un método sensible y un método específico, ¿está? Entonces, BRL, FTAPS para sífilis. Sífilis, ¿qué otra cosa? Uretritis. Gonocóxica y no gonocóxica. La gonocóxica, obviamente, en Neisseria gonorrheae, son las dos exudativas, acuérdense los datos, mucho más exudativa la gonorrea. El hombre, ¿con qué puede cursar si tiene una uretritis gonocóxica o no gonocóxica? ¿Con qué podría cursar el hombre? Un hombre que viene a la consulta. Secreción, ¿qué más? ¿Dolor en qué? Disuria, ¿qué más? ¿Qué? Enesmo no. ¿Qué? No, no está, no, aparato urinario no es. Duele porque pasa el orín y duele porque está inflamado. Pero no tiene que ver con poliuria. Prurito, dolor. Estamos hablando un paciente no con uretritis, estamos hablando de un paciente con Neisseria gonorrheae o con clamidia y micoplasma como ureplasma, como bacterias no gonocóxicas. ¿Qué es lo que podía provocar? Uretritis, ¿qué más? Epidimitis, ¿qué más? Prostatitis. Orquitis, ¿qué más? Infertilidad. Gente, todo, la gonocóxica y la no gonocóxica son responsables de todo lo que pase, desde la uretra hasta los testículos. Uretritis, epidimitis, orquitis, ¿está? E infertilidad. En la mujer, ¿con qué puede venir una persona que tenga gonorrea o que tenga una clamidia o micoplasma? ¿Qué puede tener? Secreción, dice la doctora, o sea que tenga boleadas y veas una secreción purulenta que proviene del cuello uterino. ¿Qué más? Prurito. Prurito. ¿Por qué prurito? ¿Dónde tendría prurito? En vulva. ¿Y la vulva qué tiene que ver la vulva con la Neisseria gonorrheae? No. ¿Cuáles son los microorganismos que causan prurito? Los que provocan, sí, Candia dice la doctora, los que provocan ¿qué cosa? Vulvovaginitis. Bueno, la gonorrea, la clamidia y micoplasma no provocan vulvovaginitis. Es al revés, va a provocar cervicitis, ¿qué más? Epía, ¿qué más? Salpingitis como una complicación. Salpingitis, ¿qué más? ¿Hasta dónde llega el aparato genital femenino? Ovario, ¿cómo se llamaría una inflamación del ovario? ¿Cómo se llama la inflamación del ovario? O googleen. O dos O. Ovaritis, ¿no es? Casi. Es buena esa. ¿Cómo se llama? Facundo, es buena. ¿Cómo se llama? No es ooforitis. Ooforitis. Es lo mismo que en el hombre. Nada más que no, la letra no da en la mujer, digamos, tiene distinto, digamos, pero en realidad la mujer da del cuello hasta arriba en cualquier lugar, más
infertilidad. Y entonces el hombre viene con disuria, dolor en los testículos, secreción purulenta. La mujer puede venir con secreción purulenta y con qué otro síntoma. ¿Dolor en dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Cómo lo evalúa eso? ¿Dónde le dolería a la mujer? ¿Qué parte de la pelvis? ¿Qué parte del dolor abdominal? ¿En qué lugar? Fosa ilíaca, ¿qué le dolería a la fosa ilíaca, doctor? ¿Ovarios o qué? O trompa. Si le duele en el... ¿Dónde le dolería si le duele hipogástrico? ¿Está claro? Toda la región del útero duele. ¿A dónde va a doler? ¿Y qué otra cosa podría tener si tiene una cervicitis la mujer? ¿De qué se podría quejar? ¿Dolor cuándo? Dolor durante las relaciones. ¿Cómo se llama eso? Dispareunia, dice la autora. Muy bien. ¿Está? Dispareunia. ¿Se entiende más o menos la fisiopatología? ¿Está? Uretritis gonocóxica y no gonocóxica, ya saben. Sífilis. ¿Qué otra bacteria me queda? Ya termino. ¿Qué otra bacteria me queda? ¿Alguna bacteria importante me queda? La Gardnerella, dice. ¿Qué da la Gardnerella? Vaginosis. ¿Está? Porque la vaginosis y la vaginitis la vamos a ver aparte. ¿Qué es lo que nos falta? Dijimos, bueno, tenemos esas tres bacterias. De los virus, virus hepatitis B, virus hepatitis C, que ya lo vimos en su momento, HIV, que hay que saber generalidades porque lo vamos a ver más profundamente en defensa, y el virus del herpes, ¿no? Lo de la vesícula, todo lo que el tipo de virus del herpes, y el HPV. El HPV, acuérdense, no importa los números, si es cáncer, dice del 15, el 19, qué sé yo, de última, no importa, el problema es si tenés cómo es la lesión, ¿no? Tiene que saber cómo es la lesión, lo del condiloma, cómo es, como la cresta de gas, bueno, todo lo que por eso, todo lo que tiene que saber, digamos, cuál es la característica que presenta, cuál es el riesgo que puede tener, obviamente lo de la vacuna y lo del Papa Nicolau como método de prevención. Vacuna y Papa Nicolau, pero no es de la prevención, es la prevención del cáncer de cuello de útero. ¿Cómo se hace el Papa Nicolau? Lo del espéculo, que se toma una muestra y que es un examen fresco, ¿está? Es un examen que uno toma con un cepillo y lo pone arriba de un porta y lo mira, el anatomopatólogo lo mira a través, ¿no?, del microscopio y ve algo que se llama coilocito. El coilocito es la célula característica del HPV. Listo, ¿estamos ahí? Todos los virus, vulvovaginitis, lo mismo que digo siempre. 2 vulvovaginitis y una vaginosis. Mujer que consulta flujo como leche cortada, blanco, con prurito, cándida. Mujer que consulta vaginitis candidiásica, vulvovaginitis candidiásica. Mujer que consulta con flujo de color amarillo pero más verdoso, con olor fétido, apodrido, con prurito pero no tan importante, trichomona. Vulvovaginitis trichomoniásica. Mujer que consulta con flujo de color amarillento, pruriginoso, no tanto como el candidiáceo, más olor a pescado, vaginosis bacteriana, que no es una enfermedad de transmisión sexual. Blanco, pica, cremoso, cándida.
amarillo verdoso, olor fétido a podrido, con menos prurito, trichomona. Más amarillento, que pica menos, con olor a pescado, Gardnerella vaginalis. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna duda? No voy a hacer la 10 hoy, la 10 después se lo mando por el grupo, le digo a los chicos que lo pongo en el grupo, como nada, me tengo que ir. Hacemos así, la semana que viene, yo en algún momento les pido que se conecten, hacemos la 10 y el jueves 21 por la tarde y el viernes 22 por la mañana, los que van a rendir a partir del lunes, hacemos los simulacros de examen, que va a ser, vamos a armar de grupito, yo le paso una dirección para que se conectan 5, en un momento yo lo hice con más gente conectada, el problema es que en realidad se termina intimidando, porque a todo el mundo le gusta ver cómo es un examen, por más que no rinda, y le gusta ver un examen, pero también el que lo va a rendir el lunes lo necesita más, o sea que si no lo va a rendir, espera cuando lo rendí que yo lo hago de vuelta. Conectamos 5, yo le tomo uno, pues le tomo otro, todo, y más o menos los 5 ven los exámenes y hacemos 4 o 5 grupitos los que nos lleven de acuerdo a los que se anoten. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta del otro lado que quieran hacer algo más? ¿No? Ustedes se perdieron, todos los exámenes son presenciales, ahora no, mentira, no, porque eso no, son todos virtuales, continúan los exámenes en tercer año, ¿está? Nada presencial, todo virtual, salvo que algún compañero o compañera quiera pedir que sea presencial, que eso está habilitado, ya rindieron y se les toma presencial. Tienen que, digamos, cuando sea la inscripción hay como un formulario para que puedan anotarse de manera presencial los que quieran rendir, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? Ya se durmieron los que estaban allá. ¿Alguna pregunta más de los que estaban ahí? No. No, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, nos vemos si no después para defensa. Lo que rinda en injuria, nos vemos en injuria, y lo que no, nos vemos en defensa después. Chao. Gracias. Gracias. Chao, profe. ¿Años anteriores rendimos con un viejo o no? Con las viejas y con la que quieras vos. Ah, listo.